Si crees que vas a superar al 99% de los analistas aprendiendo más Python, más SQL o haciendo otro dashboard, te tengo malas noticias. Eso es exactamente lo que está haciendo el otro 99%. Estás compitiendo en el mismo terreno que todo el mundo y esperando resultados diferentes. Y la realidad es que el mercado no premia al que sabe más herramientas, premia al que piensa mejor. Y hoy te voy a mostrar qué hacen los analistas del top 1% que el resto ni siquiera entiende que existe y por qué eso, no la técnica, es lo que realmente acelera una carrera. Cuando empecé en análisis de datos cometí un error que comete casi todo el mundo. Pensaba que si sabía más herramientas iba a volverme automáticamente el mejor analista. Más cursos, más certificaciones, más proyectos. Estaba en el infierno de tutoriales, sintiendo que avanzaba, pero en realidad estaba corriendo en una cinta. Y lo entendí el día que entré a trabajar con analistas que ganaban el doble que yo y técnicamente no eran mejores. No sabían más librerías de código, no escribían queries más complejas, pero sí tomaban decisiones que movían el negocio. Y ahí me cayó la ficha. La diferencia entre un analista promedio y uno del top 1% no es cuánto código escribe, es cómo piensa los problemas. Eso cambia completamente las reglas de juego. El problema es que la mayoría de la gente tiene una definición equivocada de lo que hace un analista de datos. Cree que el trabajo es solo analizar datos, y no lo es. El trabajo real de un analista es reducir incertidumbre para que el negocio pueda tomar mejores decisiones. Los datos son solo el medio, no son el fin. Y esta diferencia es lo que separa a un analista tradicional de lo que yo denomino un socio estratégico de datos. Porque un analista tradicional ejecuta pedidos. Un socio estratégico de datos define problemas. El 99% abre Excel o escribe una query. El 1% primero entiende qué decisión se quiere tomar, qué riesgos se intenta reducir o qué oportunidad se quiere capturar. Cualquiera puede construir un dashboard. Hoy incluso la inteligencia artificial puede hacerlo. Pero pocos saben definir claridad en medio del caos. Y eso es lo que el mercado paga. El 99% construirá reportes, pero el 1% diseña decisiones. Y cuando entendés esto, dejas de competir como técnico y empezás a competir como estratega. Pilar 1. Diseñar el problema. El primer rasgo que separa al top 1% del resto es la capacidad de diseñar el problema antes de analizarlo. Y esto no es una habilidad técnica, es una habilidad mental. El 99% de los analistas necesitan instrucciones claras para funcionar. Necesita que alguien les diga exactamente qué query escribir, qué métrica calcular, qué gráfico construir. Básicamente esperan que el problema ya venga pensado. Pero en el mundo real los problemas importantes no vienen claros, vienen confusos, vienen mal definidos, vienen con mucho ruido y ahí es donde la mayoría se bloquea. Te doy un ejemplo real. Un stakeholder dice: quiero saber si el proyecto fue exitoso. ¿Qué significa más exitoso? ¿Más ventas? ¿Más retención? ¿Menos deserción? ¿Mejor experiencia de cliente? Dependiendo de la definición, el análisis cambia completamente. El 99% abre Excel igual. El top 1% frena, pregunta, alinea expectativas, define el problema antes de tocar los datos. Un socio estratégico de datos no empieza en la herramienta, empieza en la conversación. Porque un error muy común en análisis de datos no es un mal código, es resolver un problema equivocado con un análisis perfecto. Es quizá peor que no analizar nada. Los analistas promedio corren hacia el conjunto de datos. Los analistas del top 1% definen claridad primero. Escriben, documentan, definen métricas, buscan consenso, actúan como verdaderos consultores, no como operadores de herramientas. Y esto es clave. Cuanto más ambiguo es un problema, menos competencia tenés. Porque la mayoría huye de la ambigüedad, prefiere tickets claros, prefiere tareas mecánicas, prefiere instrucciones exactas. Pero las carreras que crecen rápido viven en problemas incómodos. Es ahí donde el negocio paga más, porque es ahí donde el impacto es real. Pilar 2. Pensamiento de arquitectura. La mayoría de los analistas trabajan como operarios, reciben una tarea, construyen un dashboard, entregan un reporte y pasan al siguiente ticket. Y eso está bien para empezar, pero ahí es donde se queda el 99%. El analista que crece no piensa en reportes, piensa en sistemas. No pregunta qué gráfico hago, pregunta cómo encaja esto en el negocio. Te lo explico con una metáfora simple. Mientras que el analista promedio construye juegos para niños, el top 1% diseña el parque entero. Ve cómo cada pieza se conecta con la otra, ve cómo escalarlo, ve qué pasaría si mañana la empresa crece 5 veces. Y de eso se trata de ser un socio estratégico de datos. Porque el mercado no paga por dashboards bonitos, paga por gente que entiende cómo los datos afectan decisiones reales. Entonces un reporte aislado es una tarea, una solución integral es estrategia. Y la estrategia es lo que paga sueldos altos. Cuando empezás a pensar como arquitecto, dejás de ser el que hace gráficos y pasás a ser la persona que ayuda a la empresa a tomar mejores decisiones. Y eso cambia completamente tu valor en el mercado. Pilar 3. Mentalidad de producto. El tercer rasgo que separa al top 1% del resto es la mentalidad de producto. Y este es el punto donde la mayoría de los analistas se queda atrás. El analista promedio trata su trabajo como una tarea de: me pidieron esto, lo hago, lo entrego y listo. Cierro el ticket y paso al siguiente. Mentalidad de operario, mentalidad de ejecución. El top 1% trata a cada trabajo como si fuera un producto, algo que tiene usuarios, algo que tiene impacto, algo que tiene que funcionar en el mundo real. Entonces antes de tocar los datos se pregunta: ¿quién va a usar esto? ¿Qué problema real resuelve? ¿Qué decisión va a cambiar? Porque un dashboard que nadie usa no es análisis, sino que es decoración corporativa. Y esto pasa todo el tiempo. Semanas construyendo visualizaciones que quedan abandonadas. Pero no porque están mal hechas, sino porque no fueron diseñadas para el usuario. El top 1% trabaja al revés. Empieza con el dolor del negocio, valida rápido, construye una versión mínima, obtiene feedback y mejora. Tal como una startup cuando crea un producto. Cuando adoptás la mentalidad de producto, dejas de entregar archivos y empezás a entregar resultados. Pilar 4. Influencia ejecutiva.
El cuarto rasgo que separa al top 1% del resto es la influencia ejecutiva, y no tiene nada que ver con tener un cargo alto. La influencia ejecutiva es cuando tus análisis cambian decisiones, no cuando entregas reportes, sino cuando mueves la dirección del negocio. El analista promedio solo entrega datos, el top 1% influye en decisiones, y eso no es una diferencia técnica, es comunicación, es criterio, es entender cómo funcionan las empresas por dentro. Porque en una organización grande el mejor análisis del mundo no sirve de nada si nadie lo entiende o nadie lo defiende. El top 1% sabe explicar cosas complejas de una forma brutalmente simple, no para parecer inteligente, sino para que el negocio actúe. Sabe entrar a una reunión con directivos no técnicos y traducir datos en decisiones. No habla de joins, no habla de queries, habla de impacto, de riesgo y de oportunidades. Y esa es una habilidad que justifica salarios de $40.000, $60.000, $80.000 o incluso más, porque las empresas no pagan por dashboards, pagan por claridad, pagan por gente que reduce incertidumbre. Esta es la capa final del socio estratégico de datos. No es un analista que sabe herramientas, es un profesional capaz de influir en cómo una empresa decide. Cuando alcanzás ese nivel, dejas de competir por empleo y empezás a competir por posiciones estratégicas. Si te fijas, ninguno de estos 4 pilares es una herramienta. No es SQL, no es Excel, no es Power BI. Son formas de pensar, son modelos mentales. Y eso es lo que separa a los analistas que sobreviven de los que construyen carreras fuertes. Y ese es el juego real. No el tutorial infinito, no el certificado, ni el curso que promete magia. El problema no es la falta de información. Información sobra. El problema es estructura, método y dirección. Y es por eso que creé el programa ejecutivo de Data Analytics. No como otro curso más, sino como un proceso guiado donde aprendemos exactamente eso. Cómo convertirte en un socio estratégico de datos usando el método que creé denominado inmersión corporativa. La idea no es que aprendas herramientas. La idea es que salgas pensando como un analista de alto nivel. Que puedas entrar a una empresa y no solo ejecutar tareas, sino también entender problemas y movilizar decisiones. Si estás 100% seguro de que este cambio es para vos, podés agendar una llamada de admisión. Charlamos, vemos tu situación y si tiene sentido, avanzamos. Y si todavía tenés dudas, escribe por WhatsApp. Sin presión, preguntá lo que necesites, porque prefiero que tomes una decisión clara a que una decisión apurada. Pero lo que no puedes hacer es quedarte otro año más en el mismo lugar, porque la inacción también tiene un costo. Y aunque en el corto plazo no se note, casi siempre es más alto que el riesgo de moverte. Nos vemos en un próximo video.